Buenos días, un saludo para todos. En este video voy a brindar información fundamental para tomar una buena decisión de voto en estas elecciones presidenciales que se acercan. La idea es analizar todos los gobiernos del siglo XXI, los 6 gobiernos que hemos tenido, y mirar el impacto que esas políticas han tenido sobre distintos indicadores fundamentales para mirar si el país va mejorando o empeorando. ¿Cuál es la idea? Que podamos responder algunas preguntas fundamentales respecto al voto. Por ejemplo, ¿el gobierno entrega un país mejor del que recibió? Naturalmente, si encontramos que las políticas implementadas durante estos 4 años han sido positivas, han mejorado los indicadores más importantes económicos, sociales, de seguridad, pues deberíamos votar por un candidato que proponga continuar con las políticas actuales. Si los indicadores han empeorado sustancialmente o no han mejorado lo suficiente comparado con lo que hicieron gobiernos anteriores, pues lo lógico sería votar por alguien que proponga cambiar las políticas que se han implementado durante los últimos 4 años, bien sea que propongan políticas nuevas o que propongan volver a políticas que ya demostraron ser exitosas en otro momento. La idea es despejar esas preguntas a partir de datos, a partir de cifras y de hechos concretos. Los indicadores pueden mejorar, empeorar o mantenerse igual, eso lo vamos a ver con las cifras. Y vamos a ver el cambio de esos indicadores, cómo fue en cada gobierno. No es lo mismo que 2 o 3 gobiernos hayan mejorado, si uno mejoró mucho y otro mejoró de una manera muy limitada, muy pequeña. También la idea es discriminar eso. Y pues decidir si vale la pena continuar con las políticas actuales o no. Bonos, pues cuál es el mejor gobierno del siglo XXI en Colombia y cuál es el peor gobierno del siglo XXI en Colombia. Esta es información pues que no la he encontrado detallada de esta forma en ninguna parte, por eso me parece un video pues al menos interesante. ¿Cuáles indicadores vamos a trabajar? Vamos a trabajar indicadores que considero críticos para el país. Un indicador como los homicidios, las hectáreas cultivadas de coca, el crecimiento económico, la pobreza monetaria, el déficit fiscal y la inflación. Nótese que son indicadores muy generales, muy amplios, indicadores que se vienen, digamos, recopilando información de ellos desde hace muchísimos años y que nos permiten incluso comparaciones con otros países. Entonces no se trata de seleccionar indicadores extraños, poco comunes, o desglosar estos indicadores para sostener que a algún gobierno le ha ido bien o que a otro le ha ido mal. No se trata de eso, es una comparación justa en franca lid. Yo lo único que hago es la aritmética para mirar si han subido, si han bajado, cuál ha sido el cambio, y ya las personas pues miran si esta información les ofrece algunas luces para tomar una decisión electoral. Arrancamos con el homicidio. La fuente es medicina legal. Digamos que se parece mucho a las cifras que brinda la policía. El gobierno habla mucho de las cifras de la policía. Yo prefiero las de medicina legal. Se me hace que son unos estudios muy bien hechos. Ya llevan más de 20 años en estos estudios. Ahí está la página, Estudios Forensis se llama. Y bueno, lo que se incluye es toda muerte de una persona causada por otra. Se incluiría que un guerrillero dado baja en combate, que una persona asesinada por sicariato en Bogotá, que lo que han denominado falsos positivos. Todas esas cifras están dentro de las gráficas que vamos a presentar relacionadas con homicidio. Todas están ahí. Las únicas que no están pues son las excepciones de accidentes de tránsito, muertes accidentales, muertes por causa indeterminada, etc. Bueno, este es un post del presidente Petro. Él nos está mostrando ahí la gráfica de homicidios en tasa con fuente de la policía, pero cuando presente la fuente de medicina legal, los homicidios de medicina legal, se verá que hay una correlación muy grande entre esas dos. Digamos que estas fuentes de todos los indicadores están validadas por el gobierno, algunas provienen de medicina legal, del DANE, son cifras oficiales. Esto no se ha seleccionado de pronto de opositores, de grupos por allá que recaudan información tendenciosa. Son cifras muy generales. ¿Qué ha pasado con el homicidio en Colombia? 1990-2025, yo me focalizo en el 2021, pero en el siglo XXI, pero podemos ver que en los 90 tuvimos una estabilidad de homicidios, muchos homicidios, más de 22.000, hasta el año 2002, que el presidente Uribe recibe el país, estábamos alrededor de 28.000, las cifras ahorita las voy a presentar para que las tengan ahí, y un descenso muy muy fuerte del homicidio hasta el año 2006.
En el segundo gobierno de Uribe también un descenso del año 2006 al 2010. Después tenemos con Santos un estancamiento prácticamente en los 3 primeros años y un repunte en el último año. En todo caso entrega una situación mejor de la que recibió. Con Santos 2 ya prácticamente la mejora es muy, muy pequeñita. Y con Duque hay un estancamiento y un cambio de tendencia al alza. Primeros 2 años de Duque baja el homicidio, tercero y cuarto sube, y con Petro todos los años subiendo el homicidio. ¿Cómo vamos a analizar el homicidio para que nos dé una mirada más precisa de si eso ha mejorado el país o no? Vamos a acuñar el indicador de vidas salvadas. Entonces lo que trazamos es una línea imaginaria desde donde lo recibió el presidente, por ejemplo Uribe en el 2002, trazamos esa línea y de ahí comparamos todos los años respecto al valor del 2002 para ver si se salvaron vidas o si está por encima de ese valor de donde recibe el país, pues estaremos hablando de vidas perdidas. Dicho esto, vamos a tener unos promedios anuales. Ese va a ser nuestro parámetro. Vidas salvadas, gobierno Uribe 1, 8.900 en promedio de vidas salvadas anuales. Uribe 2.274. Santos 1, 302. Santos 2, 971. Y los dos gobiernos en los cuales se pierden vidas en el consolidado sería el de Duque y el de Petro. El de Duque con 186 vidas perdidas en promedio anual, aunque teniendo en cuenta que los 2 primeros años no fueron tan malos, de hecho mejoró el indicador. Y el gobierno Petro, que es el único gobierno en el cual todos los años superaron el indicador, es decir, se perdieron vidas en todos los años, alcanzando un promedio de 978 vidas perdidas anuales. Del 2026 ustedes me dirán, bueno, no hay datos, eso distorsiona el análisis. Yo no creo que lo distorsione mucho. Hasta ahorita tenemos datos a febrero del 2026 y está superando febrero del 2025. Él entregó el año pasado con más o menos 14.700 homicidios anuales. Petro, el 2025, estaríamos proyectando un 2026 con 15.100 homicidios. Una cifra pues, que no vemos por allá desde el 2011, pero bueno, ya se harán los análisis después. Conclusiones. Gobierno Petro frente al homicidio. Entrega un país peor comparado con lo que recibió. Durante todos los años de su gobierno aumentó el homicidio respecto al valor de referencia del 2022. Y se perdieron 987 vidas anuales, lo que ya se dijo. Gobiernos Duque y Petro empeoró el indicador. Sin embargo, el gobierno Petro tiene el promedio más alto de vidas perdidas, ocupando el último lugar del ranking con 6 puntos. Estos puntos se van asignando según la posición que ocupa cada uno. Al final se hace la matemática y el que tenga el puntaje más bajo va a ser el mejor gobierno del siglo XXI y el que tenga el puntaje más alto va a ser el peor. Y así sucesivamente. Vamos a nuestro segundo indicador, las hectáreas de coca. Este indicador es incluido porque considero que existe una correlación muy fuerte entre el homicidio y las hectáreas de coca. Colombia es el mayor productor mundial de coca, el país que también tiene más hectáreas sembradas, entonces pues es un factor, digamos, que desestabiliza todo lo que tiene que ver con la seguridad del país y también de los vecinos, por qué no decirlo. Situación, un descenso. Aquí incluso vemos que Pastrana fue el que empezó con el descenso de los cultivos, pero no estamos analizando Pastrana. Desde Uribe 1 recibe acá, tenemos un descenso, después recibe acá, entrega acá un descenso, y 2012 tocaría con Santos 1 el piso de los cultivos ilícitos con menos de 50.000 hectáreas. De ahí en adelante un incremento muy fuerte con Santos 2, pero viene desde Santos 1. Lo que pasa es que lo más fuerte del incremento se ve con Santos 2. Al final del gobierno 2017 empieza algún descenso. Con Duque tenemos de nuevo los 2 primeros años con buenos resultados, al igual que con el indicador de homicidio, pero desde ahí un aumento ininterrumpido. Después tenemos el gobierno Petro, donde aumentan todos los años. Por discrepancias con el gobierno no se permitió que la ONU emitiera el informe de las hectáreas cultivadas. Esta información viene de la ONU. Por ende, el dato del 2025, yo lo que hice fue promediar la versión del gobierno. El gobierno decía hay 260.000 hectáreas, basándose en cifras de la policía. Los detractores del gobierno decían hay 300.000 hectáreas, pues yo lo que hago es sacar un promedio entre el valor del gobierno, la cifra oficial, la cifra de los opositores, y bueno, se toma esa decisión metodológica para obtener un dato del 2025. Resultados. En promedio, el gobierno Uribe 1, menos 22.750 hectáreas anuales. Uribe 2, menos 1.000. Santos 1, menos 5.500 en promedio anuales.
Santos 2, 86.250 respecto al valor de referencia. Esa fue la diferencia anual respecto al valor de referencia. Y Duque, Duque 13.250 y el presidente Petro 32.666. Ahí vemos el ranking. El último gobierno fue el de Santos, el peor, donde más incrementó. Después el gobierno Petro y después el gobierno Duque, que fueron los gobiernos que incrementaron el narcotráfico, los cultivos de coca, es decir, los últimos 3 gobiernos que hemos tenido. Los primeros 3 gobiernos del siglo XXI tuvieron una reducción de los cultivos. Respecto al gobierno actual, entrega un país peor comparado con lo que recibió. Durante todos los años de su gobierno aumentaron las hectáreas cultivadas de coca respecto al valor de referencia del 2022. El aumento fue de 32.666 hectáreas anuales en promedio. Los gobiernos de Santos, Duque y Petro empeoró el indicador de hectáreas cultivadas. El gobierno Petro tiene el segundo promedio más alto y ocuparía el 5º lugar, 5 puntos. Pasamos al crecimiento económico. Aquí tenemos, no hay una tendencia muy clara, se refleja en el caso de Iván Duque, lo de la pandemia. Y básicamente vamos a matematizar esto con el promedio de crecimiento económico durante cada gobierno. Tuvimos el valor más bajo con Duque durante la pandemia, menos 7.3%, pero también el valor más alto, 11%. Resultados. El gobierno donde más crecimiento económico tuvimos fue Santos 1, mayor crecimiento económico 4.90% en promedio. Uribe 1, 4.80%, Uribe 2, 4.1%, Duque 3.60%, Santos 2, 2.30% y Petro 1.60%, último lugar. El crecimiento más bajo, promedio de crecimiento más bajo del siglo XXI y el año con crecimiento más bajo del siglo XXI. Si obviamente no tenemos en cuenta el 2020 con lo de la pandemia, sería este 0.6%. Sorprendente porque recibe un crecimiento económico del 7.5% y al año siguiente ya nos tiene con el crecimiento económico más bajo del siglo. Entonces es llamativo y ya empezamos a ver en ese ranking algunas sorpresas. Por ejemplo, que Duque con la pandemia le haya ganado a Santos 2 y a Petro en crecimiento económico. Me parece bastante loable, me parece sorprendente, no me esperaba esto cuando hice la investigación. Y los 3 primeros gobiernos del siglo XXI pues que siguen punteando en los distintos indicadores, en especial el gobierno Santos 1 con muy buen desempeño. Entonces, conclusiones respecto al crecimiento económico. Entrega el presidente Petro un país peor comparado con lo que recibió durante todos los años de su gobierno. El crecimiento económico fue inferior al valor de referencia del 2022. Claro, él recibió un 7.5%, es muy difícil, es casi imposible comparar eso, pero yo por eso hago los promedios. El gobierno Petro presenta promedio de crecimiento económico más bajo en el siglo XXI, incluso peor que el gobierno Duque. Listo. Ocupa el último lugar del ranking nuevamente con 6 puntos. Vamos a pasar al análisis de la pobreza monetaria en Colombia. Lamentablemente no tenemos el dato de 2025 y 2026. Hacemos un promedio. Para el 2025 se estaba planteando que pobreza monetaria es cuando una persona vive con menos de 460.000 pesos mensualmente. Bueno, ya es el indicador cómo se maneja, no lo vamos a discutir acá. Pero encontramos siglo XXI un descenso de la pobreza sostenido desde el año 2002 hasta el año 2017. Esa idea de que cada vez en Colombia hay más pobres y ese tipo de afirmaciones son falsas, son de personas pues, que no conocen las cifras, no han estudiado estos temas. Un cambio de tendencia al final del gobierno de Santos II hacia el 2017, empieza un incremento que se va a mantener hasta el 2020 y con Duque después del 2020 empezamos otra vez la reducción de la pobreza. Hubo un pico máximo de pobreza con el presidente Duque. Entonces yo creo que eso explica en buena medida por qué el presidente Petro también llega al poder, porque el electorado se inclinó por esta opción en vista del malestar social que se está viviendo, y el gobierno Petro continúa con la senda de reducción de la pobreza, lo cual es algo positivo. Vamos a los parámetros, a las comparaciones. Tenemos 2 gobiernos donde aumentó la pobreza, Santos II y el de Duque, y 4 gobiernos donde disminuyó la pobreza. El gobierno que más bajó la pobreza fue
Santos 1, 5,70% en promedio, eso es bastante bueno. Uribe 2, menos 4,35% en promedio. Uribe 1, menos 3,23%. Y cuarto lugar, el gobierno Petro, con su mejor resultado hasta ahora, menos 3,2%. Faltaría el año 2025-2026, tal vez podría pasar al gobierno Uribe 1 si tuviéramos esas cifras, pero pues no creo que en todo caso logre superar al gobierno ni a Uribe 2 ni a Santos 1, es como lo que yo proyecto, que tal vez podría superar al gobierno Uribe 1. Santos 2, 1,10% aumento de la pobreza, y Duque 3,30%, pues la crisis social tan dura que tuvimos con el COVID-19. En todo caso, para hacer un gobierno con una orientación hacia los más pobres, hacia reducir la desigualdad, la injusticia social, todo este discurso, me parece que el resultado no es tan bueno como se podría esperar de un gobierno de izquierda, el de Petro 3,2. En todo caso lo siguen superando los 3 primeros gobiernos del siglo XXI. Pero es positivo, hay que reconocer eso, que la pobreza está disminuyendo, aunque la disminución de la pobreza no es algo nuevo en el país, es algo que viene desde hace mucho rato. Entonces, conclusiones, entrega un país mejor comparado con lo que recibió. Durante todos los años de su gobierno se reduce la pobreza monetaria en comparación con el valor de referencia. Aunque se presenta una reducción de la pobreza, el gobierno Petro ocupa el cuarto lugar, superado por los gobiernos Santos 1, Uribe 2 y Uribe 1. Esto ya se mencionó, ocupa el cuarto lugar del ranking. Sigamos analizando, en este caso, el déficit fiscal, que se estaría refiriendo al balance entre ingresos y gastos que tiene el gobierno. Es decir, un déficit fiscal bajo es lo deseable, que no haya mucho descuadre de caja, que no se gaste mucho más de lo que ingresa, y un déficit fiscal elevado es algo pues indeseable y problemático. Se ve como una tendencia de los 90 de un déficit fiscal elevado, se va controlando con el gobierno Uribe 1, Uribe 2, es positivo eso. Sin embargo, hacia finales del gobierno Uribe 2 se presenta ahí como un pico, después vuelve a bajar con Santos, pero digamos que se mantiene controlado por debajo del 4% durante esos gobiernos. Eso es algo positivo. Digamos que una cifra alrededor del 3% no estaría mal, no estaría para nada mal. Y con Duque ya encontramos un aumento muy fuerte de ese déficit fiscal desde el año 2020. El tema de enfrentar la pandemia requiere endeudamiento, requiere mucho gasto, transferencias directas, equipamientos médicos, camillas, salas de UCI, todo esto. Entonces, claro, tenemos un enorme aumento del déficit fiscal, pero le entrega al gobierno Petro una situación un poco mejor, en descenso, va en descenso el déficit fiscal, y finalmente el gobierno Petro, frente a un 2023 que bajó un poco el déficit fiscal comparado a cómo lo recibió, tenemos un 2024 y un 2025 muy elevados, un déficit demasiado alto, un déficit que tiene que ver con el gasto público desbordado, dirían algunos, bueno, no quiero opinar al respecto, y unos ingresos débiles por la baja recaudación de la DIAN, que a la vez tiene que ver con el bajo crecimiento económico, con la poca inversión privada. Digamos que es una bola de nieve y todo ha conspirado para que el déficit fiscal incremente. Mucho gasto público, poco ingreso, poca tributación. ¿Cómo quedaría el ranking en este apartado? Tendríamos Santos 1, de nuevo este gobierno con un muy buen desempeño económico, 2,45%. De cerca Uribe 2, 3,25% de déficit fiscal. Uribe 1, 4,03%, aunque venía una situación más elevada, pero lo fue bajando, eso es positivo. Tendríamos Santos 2, 3,43%. El de Duque 5,68%, quinto puesto, y el de Petro 5,83%, sexto puesto. Esto es toda una sorpresa, es increíble realmente cómo el déficit fiscal del gobierno Duque, que tuvo que enfrentar la pandemia, fue menor al del gobierno Petro. Estamos hablando que se ha gastado más en este último gobierno que en el gobierno anterior. Y ese gasto público, aunque lo analizaría de profundidad en otros videos, ese gasto público no se refleja en reducción de la pobreza ni en mejoras sustanciales de otros indicadores. ¿En qué se gastó el dinero? Bueno, son preguntas que quedan ahí, que ya lo analizaré más adelante. No quiero dar muchas opiniones al respecto, pero sí llama mucho la atención que el déficit fiscal
sea mayor en este gobierno y que hayan muy bajos resultados de los indicadores. La gestión parece que no fue la mejor, pero bueno, cada uno lo interpreta a su manera. Conclusiones: entrega un país peor comparado con lo que recibió. En 2 de los 3 años medidos supera el valor de referencia del 2022. El promedio de déficit fiscal es el más alto del siglo XXI. El gobierno Petro ocupa el último lugar de todos los gobiernos, con un déficit fiscal incluso mayor del gobierno Duque, ya lo mencioné, y ocupa el 6º lugar, 6 puntos. Inflación. Muchos dicen que la inflación es el impuesto más alto que se puede pagar. Tiene que ver con el aumento sostenido de los precios, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias, de los habitantes. Es algo muy grave tener una inflación muy alta. La inflación elevada no permite a los actores económicos tomar buenas decisiones, no les permite prever hacia futuro y desincentiva la inversión. Es de lo que más castiga, digamos, el crecimiento económico, tener una inflación elevada. Vamos a ver los resultados. Con Uribe 1 y Uribe 2, bueno, tuvimos como un descenso, un pico en la mitad del gobierno de Uribe 2 y una bajada importante para entregar en el 2010 pues un indicador mejor de lo que recibió. Con Santos 1 tuvimos una estabilidad, Santos 2 tuvimos ahí un pico inflacionario en el 2015, después una estabilidad por debajo del 4%, Duque tuvimos también por debajo del 4% hasta el 2020, que se nos va a volar ese indicador de inflación en virtud de la pandemia. La pandemia va a afectar las cadenas productivas, la distribución, el comercio internacional, y todo esto pues naturalmente va a hacer que se contraiga la oferta y se genere pues mayor inflación. El presidente Petro va a recibir un contexto muy complejo en materia inflacionaria y lo va a reducir, eso es positivo, pero no lo va a reducir lo suficiente. De hecho, la proyección para el 2026 es que estemos alrededor del 6%. Justamente hoy, 1 de abril, el Banco de la República acaba de subir las tasas de interés pensando en el escenario de la inflación elevada. Algunos dirán que fue muy bueno el desempeño bajando la inflación porque se ve que la bajó bastante. Otros diremos que no lo es tanto porque está lejos de la meta que se proyecta. La meta para Colombia sería de un 3.5. Entonces estamos bastante lejos y vamos a ver las cifras. En este caso podemos detallar mucho mejor cuál fue el desempeño de cada uno en materia inflacionaria. El mejor fue Santos 1, este gobierno continúa con buenos indicadores, primer puesto. Después tendríamos Santos 2, después tendríamos Uribe 2, 463, Uribe 1, el cuarto puesto. Quinto puesto el gobierno Duque y sexto puesto el gobierno Petro. En todo caso, sigue sorprendiendo bastante que haya sido más alto el indicador del gobierno Petro que del gobierno Duque. Nótese que el año 2022, cuando Petro llega al poder, ese año se le da a Duque, son como cifras de Duque porque es del gobierno que viene, y así se hace con todos los otros gobiernos, metodológicamente hablando. Falta el año 2026, la proyección es de un 6%, en todo caso el 5.2 en 2024, 5.1 en 2025, hablamos de estancamiento de la inflación, no baja más, y hay motivos pues muy claros: el gasto público desbordado, la contracción de la inversión, la oferta que no reacciona mucho, una política económica de pronto sin un rumbo claro, sin un horizonte, hace que Colombia no sea el país más atractivo en este momento para la inversión. Y tenemos una inflación pues elevada. Algunos dirán, no, pero la bajó de 9.28, de 13, pues que venía a 6, y uno diría, no, la bajó a la mitad, es bueno, pero somos el cuarto país de América Latina con la inflación más alta. Entonces, comparado con los vecinos, no es como para hacer una gran celebración de este resultado, sin dejar de decir que es un resultado positivo, al igual que el resultado de pobreza, donde el gobierno continúa bajando la pobreza. Frente a la inflación, entrega un país mejor comparado con lo que recibió. Pues los 3 años medidos supera el valor de referencia del 2022, o más bien está por debajo del 2022. Sin embargo, el promedio de inflación es el más alto del siglo XXI. Ocupa el último lugar con el promedio de inflación más alto del siglo, superando al gobierno Duque.
y ocupó el último lugar del ranking con 6 puntos. Vamos a responder cuál fue el mejor gobierno del siglo XXI y cuál el peor. Sumamos todos los coeficientes en todos los indicadores y tenemos este resultado que aquí se aprecia mucho mejor. Mejor gobierno del siglo XXI, de acuerdo a estos indicadores. No quiere decir que en absolutamente todo fue el mejor, que benefició a todos pues, los ciudadanos por igual, a todas las regiones por igual. Eso no funciona de esa manera, pero más o menos nos da una buena noción de qué tal fueron esos gobiernos. Entonces, mejor gobierno del siglo XXI, Santos 1 con 10 puntos. De cerca lo siguen Uribe 1 y Uribe 2 con 15 puntos cada uno. Digo de cerca porque ya sí encontramos el cuarto lugar con Santos 2, tendríamos 24 puntos. Después el de Duque con 29 puntos y después el de Petro con 33 puntos como el peor gobierno del siglo XXI. Sorpresas, análisis de esto. Que Santos, a pesar de ser el mismo presidente, la misma persona, Santos 1 y Santos 2 tienen resultados muy, muy diferentes. Ya lo interpretará cada uno, pero creo que es sabido por la opinión pública que hubo un viraje muy fuerte, un distanciamiento respecto a las políticas anteriores y un enfoque más hacia la negociación, bueno, todo este tipo de cosas que derivaron en el acuerdo de paz, y el gobierno Santos II finalmente tuvo resultados muy malos, no solo en materia de seguridad, sobre todo en narcocultivos, sino en materia económica. No le fue bien a ese gobierno. El gobierno Duque, sorpresa de que no haya sido el último, por supuesto, después de haber enfrentado una pandemia durísima, una crisis a nivel mundial, casi que sin precedentes, diría yo, una crisis sanitaria muy, muy fuerte. Y sorpresa del presidente Petro, pues bueno, cada uno lo interpreta. De pronto habían personas que pensaban que iba a quedar entre los primeros. Yo personalmente soy politólogo, tengo una maestría, tengo un doctorado, he estudiado estos temas hace mucho rato. Cuando él llegó al 2022 al poder, no tenía mucha esperanza de que le fuera bien, pero quería que le fuera bien. O sea, en este momento quisiera decir, me equivoqué, pero no fue así, las cifras lo muestran. No le fue bien, en homicidio le fue muy mal, su política de paz total, pues no funcionó. ¿Por qué? Ya lo analizaré después, ustedes también lo analizarán. Y en temas económicos, pues también le fue bastante mal. Un gobierno que un poco la orientación Robin Hood, le quito a los ricos para los pobres, impuestos a los ricos, todo este discurso que la igualdad, pero uno no ve resultados espectaculares respecto a la reducción de la pobreza. Iba a incluir el tema de la desigualdad, y cuando reconstruí esa línea del coeficiente Gini y la desigualdad en Colombia, vi que ningún gobierno tiene una variabilidad que valga la pena analizar. Así que tampoco un éxito de este gobierno en reducción de la desigualdad, en reducción de la pobreza. En fin, sé que hay algunas áreas donde han habido avances en deforestación, ha avanzado mucho el gobierno y eso, pero en los indicadores críticos que afectan a los habitantes, que nos permiten saber si el país va en la dirección correcta, pues parece que no, parece que la cosa no va bien. Entonces la idea es que cada uno pueda ver el video, analizarlo, interpretarlo. Esto no está hecho ni para los de izquierda, ni para los de derecha, ni para los de centro. Esto creo que es información de interés para todos, porque todos queremos un país con menos homicidios, con más crecimiento económico, con menos inflación, con menos pobreza. Creo que eso es lo que nos debe congregar como colombianos, y el llamado es un poco a olvidar al personaje, al gamonal, y mirar las políticas. Si las políticas funcionan, no importa quién las implemente. Si la misma persona implementa políticas radicalmente distintas, como sucedió en el primer gobierno de Santos y en el segundo, pues los resultados van a ser diferentes, a pesar de que sea la misma persona. Entonces nada, un saludo, a visitar el canal que próximamente estará funcionando. Vamos a analizar en detalle por qué se mueven de esta manera las gráficas. Simplemente mostré qué es lo que ha pasado, pero ya va a analizar muy, muy detenidamente temas de homicidios, de cultivos ilícitos, de seguridad, de pobreza y otros más en detalle también sobre el gasto público, contrataciones y todo esto, siempre desde una perspectiva de la política basada en la evidencia. Adiós.